Nehemías capítulo 8, versículo 8. Vamos a estar hablando en esta tarde bajo el tema ¿entiendes lo que lees? Amén. Cuando usted tenga la cita, por favor, puede confirmarnos con un amén. Nehemías capítulo 8, versículo 8 dice de la siguiente manera. Vamos a leerlo todos a una sola voz. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Vamos a hacerlo de nuevo. Y leían en el libro de la ley de Dios claramente y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Oremos. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde por la oportunidad, el privilegio que nos concedes de congregarnos en esta tarde. Nos hemos reunido para rendirte culto a ti. Nos reunimos en este lugar para oír tu voz, para alabarte, para exaltarte, para proclamar que tú eres Dios sobre todos nosotros, sobre todas las cosas. Te pedimos que tomes el control de este mensaje, toma el control de mi vida, habla mi vida, Dios mío, y habla a todas las personas que hay en este lugar. Usa mi vida como un instrumento para que tu palabra sea anunciada, sea predicada. En el nombre de Jesús reprendemos toda obra del diablo, toda obra de los demonios. Declaramos la libertad del Espíritu Santo en este lugar para que la revelación de tu palabra venga a nuestras vidas con toda libertad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento alabando a Dios. Bendito el nombre del Señor. Es una bendición poder rendirle culto a Dios y también es una bendición poder escuchar la palabra de Dios, porque yo he estado un poco inquieto en nuestro devocional familiar, el devocional que hacemos con mi familia en la casa. Estamos siguiendo el libro de Juan y me causó mucha curiosidad que a lo largo de al menos los primeros 8 capítulos del libro de Juan, muchas preguntas, encontramos muchas preguntas que el Señor le hacía a sus discípulos, le hacía a los fariseos con relación a este tema, con relación a entender realmente lo que la palabra de Dios dice. Por ejemplo, vaya conmigo por favor al libro de Juan 3. En este libro, en este capítulo 3 de Juan, el Señor Jesucristo está hablando con Nicodemo, que como dice el versículo 1, era un hombre de los fariseos, era un principal entre los judíos. Y cuando el Señor le está compartiendo a Nicodemo todas estas cosas, le hace una pregunta que de alguna manera me llamó mucho la atención. Está en el versículo 9 y 10. Respondiendo Nicodemo le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? ¿Eres tú maestro de Israel y no sabes esto? Y cuando nosotros estábamos leyendo la palabra de Dios, y pues lo invito a que lo haga, muy probablemente esa pregunta que hizo Nicodemo la hubiera hecho usted o la hubiera hecho yo, porque no, lo que el Señor le estaba hablando a Nicodemo no era una cosa sencilla de entender. Usted revisa y todo este mensaje que Jesús le da a Nicodemo era supremamente abstracto, es supremamente complejo de entender, porque el Señor le está diciendo que hay que nacer de nuevo, que hay que nacer del agua, que hay que nacer del Espíritu, que lo que es nacido de la carne, carne es, lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y el versículo 8 de alguna manera es lo que más le llama la atención a Nicodemo y probablemente a usted y a mí, porque en el versículo 8 dice: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Y es un versículo que no es fácilmente comprensible para muchos de nosotros. No es fácil, y por eso Nicodemo, cuando recibe toda esta información, él pregunta: pero Señor, ¿cómo puede hacerse esto? Y el Señor le responde: usted es un maestro de Israel y usted no sabe estas cosas. ¿Qué quiere decir esto? Que todo este mensaje que el Señor le está dando a Nicodemo
se supone que un maestro de Israel debería saberlo. Se supone que estaba en las escrituras del Antiguo Testamento que llamamos nosotros, porque el Señor le está diciendo: ¿cómo es posible que usted no sepa esto? Esto está en la palabra de Dios. Amén. También uno encuentra, vaya conmigo por favor al libro de Lucas capítulo 10. El título del mensaje en esta noche es: ¿entiendes lo que lees? Lucas 10:25 dice: y he aquí un intérprete de la ley se levantó y dijo para probarle: Maestro, ¿haciendo qué cosa heredaré la vida eterna? Él le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Se supone de nuevo que un intérprete de la ley debería conocer haciendo qué cosas heredar la vida eterna. Se supone que era así. Por eso el Señor le dice: pero ¿qué es lo que está escrito en la Biblia? ¿Cómo es que lee usted? ¿Qué clase de lectura hace usted? ¿Qué clase de interpretación hace usted? ¿Cómo entiende? ¿Cómo comprende usted las escrituras? Usted no es un intérprete de la ley. Al nombre de Cristo sea la gloria. Pero no solamente los fariseos, los intérpretes de la ley, los principales judíos, les hacía falta este conocimiento. Mire por favor, gloria al nombre del Señor, lo que dice acerca de cómo los discípulos veían al Señor Jesucristo. Vaya conmigo por favor al libro de Mateo. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mateo 16. El verso 13 dice: viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Y el único que se atrevió a dar esa respuesta fue Pedro, ¿cierto? Que era probablemente el más arriesgado de todos. Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y qué bendición, ¿cierto? Porque Pedro respondió sin titubear. Y de hecho el Señor le dice: bienaventurado eres, Simón, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. En otra parte de la escritura, Felipe le dice: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: hace tanto tiempo que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Algunos discípulos tenían claro quién era Jesús, algunos otros discípulos no lo tenían tan claro. Pero lo que le quiero decir es lo siguiente. Fíjese que Pedro confiesa, Pedro dice quién es Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero sigamos la lectura, porque al parecer Pedro no entendía lo que significaba eso. Él sabía que Jesús era el Cristo, se lo reveló el Padre, pero no comprendía lo que eso significaba. Verso 21 dice: desde entonces comenzó a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Entonces dése cuenta que Pedro al menos tuvo el valor de confesar, se aventó, digamos, se arrebató a decir: tú eres el Cristo. Pero él no sabía lo que eso significaba, porque cuando el Señor empieza a decirles a ellos: ok, entonces ustedes ya saben que yo soy el Cristo y que es necesario que el Cristo padezca y enfrente todas estas cosas. Inmediatamente Pedro le dice: Señor, pero usted ¿qué es lo que está diciendo? Ten compasión de ti.
ninguna de estas cosas te acontezca. Entonces Pedro, a pesar de que creía que Jesús era el Cristo, él no entendía lo que eso significaba. El Señor, volviéndose, le dijo a Pedro: quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo. Probablemente unos días atrás le había dicho: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Y ahora le dice: apártate de mí, Satanás. Porque cuando no entendemos lo que la palabra de Dios dice, podemos llegar a ser instrumentos del diablo. ¿Sabía usted eso? Usted puede creer lo que la Biblia dice, sí, la Biblia es verdad, pero si usted no comprende, si uno no va más allá, si uno no tiene claridad de las cosas que están aquí escritas, uno puede ser un instrumento del diablo. Jesús le dijo a sus discípulos, verso 24: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Pero en el versículo 28 me llama poderosamente la atención que el Señor dice: de cierto que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el Hijo del Hombre viniendo en su reino. Ellos tampoco conocían demasiado de lo que les estaba hablando el Señor. Y Pedro nuevamente hace, yo diría que una especie de salida en falso, pero yo no juzgo a Pedro, porque probablemente estos mismos comentarios alguno de nosotros lo hubiera hecho. Nosotros, porque ya conocemos lo que pasó después. Como dicen por ahí, todos somos generales después de la guerra. Claro, después que pasan las cosas, usted dice: oiga, ese Pedro sí, mucho terrible. Pero es que no había Nuevo Testamento escrito, y él actuó como usted o como yo hubiéramos actuado. Entonces dice, versículo 1, capítulo 17: 6 días después, Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan su hermano, y los llevó a un monte alto. La palabra de Dios nos narra acá, en este capítulo 17, un episodio que se le denomina transfiguración, la transfiguración, que probablemente no es tampoco muy entendido por muchos de nosotros. Pero yo quiero poner un énfasis que no está en este capítulo 17 de Mateo, sino en Lucas 9, para de nuevo seguir en el tema ¿entiendes lo que lees? Vaya conmigo por favor a Lucas 9. Es la misma historia, son algunos otros detalles. Verso 28, Lucas 9, 28 dice: aconteció como 8 días después, dice Lucas. Mateo dice exactamente, son 6 días después, que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, la apariencia de su rostro se hizo otra, y su vestido blanco y resplandeciente. Entonces mire, resulta que el Señor 6 días antes les había dicho: muchos de ustedes no van a gustar la muerte hasta que vean al Hijo del Hombre en su gloria. 6 días después, el Señor se les aparece, se transfigura delante de ellos y se muestra como el Hijo de Dios en su gloria. Y claro, si usted está viendo a Dios, si usted está viendo a Jesucristo en su gloria, seguramente usted hubiera dicho exactamente lo que dijo Pedro. 30. Y aquí 2 varones que hablaban con él, los cuales eran Moisés y Elías, quienes aparecieron rodeados de gloria y hablaban de su partida que iba Jesús a cumplir en Jerusalén. Y Pedro y los que estaban con él estaban rendidos de sueño, mas permaneciendo despiertos, vieron la gloria de Jesús y a los 2 varones que estaban con él. Y sucedió que, apartándose ellos de él, Pedro dijo a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí y hagamos 3 enramadas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. Escuché esto, no sabiendo lo que decía. Pedro no entendía lo que estaba pasando. Por eso el tema es: ¿entiendes lo que lees? Pedro no sabía, no tenía clara la magnitud de lo que él estaba viendo, y para él era fácil de alguna manera decir: hagamos 3 enramadas y quedémonos aquí todos.
Amén. Bendito el nombre del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. En esta transfiguración hay varios detalles que yo no quisiera dejar pasar, aunque no hacen parte propiamente del mensaje. Pero de hecho anoche estuve conversando con el hermano Sami acerca de estos temas. Yo pues no soy teólogo, pero me gusta, digamos, todos los puntos de vista. Sami lo es. Entonces estuvimos hablando un poco del tema. Y en esta transfiguración yo siempre tuve la curiosidad de qué le pudiera estar diciendo Moisés y Elías a Jesús acerca de su partida. Pues porque Jesucristo es el Señor, Jesucristo es Dios. Entonces Moisés y Elías, ¿qué pudieran estar comentando con Jesús al respecto? Y yo encuentro dos cosas importantes que quiero mencionar. Una es que Moisés fue la persona encargada de sacar al pueblo y guiar al pueblo de la esclavitud y llevarlo casi hasta la tierra prometida. Él no pudo entrar porque cometió una imprudencia poco antes de entrar a la tierra prometida. El Señor le había prometido a Moisés que él iba a ir, que iba a pisar la tierra, esa tierra que le había prometido a Abraham, pero él, en lugar de hablarle a la roca, la golpea. Entonces el Señor de alguna manera le castiga por esto, le permite ver la tierra pero no pisar la tierra. Pero acá se está cumpliendo lo que la Biblia dice. El Señor le había prometido a Moisés que iba a pisar la tierra y lo hizo. Amén. Pero Moisés representa todo el recorrido que tuvo que hacer el pueblo desde que estuvo en esclavitud hasta casi llegar a la tierra prometida. Eso implicó que toda la gente, todos ellos fueron bautizados, dice la Biblia, cuando atravesaron el Mar Rojo. Y todos ellos vieron en un momento determinado cómo a través de una serpiente que estaba colgada en un madero, todos ellos eran sanados. Y todo eso tiene mucho que ver con el Señor Jesucristo. Todo eso tiene mucho que ver con lo que Jesucristo iba a hacer por su vida y por mi vida. Porque el Señor, desde que estábamos en esclavitud, Él escuchó nuestro clamor. Y Él nos sacó de esclavitud y nos llevó a las aguas bautismales y luego nos hizo pasar por desiertos y por situaciones difíciles para llevarnos allí a la tierra. Toda esa trayectoria que Moisés de alguna manera tuvo que hacer con el pueblo significaba lo que Jesucristo, significaba el sacrificio de Cristo para nosotros. Y usted dice, ¿y Elías qué tiene que ver? Claro, Elías ascendió al cielo y Jesucristo iba a ascender al cielo luego de todas estas cosas. Al nombre de Cristo sea la gloria. De eso estaban hablando ellos. Ninguno de los dos dijo: yo soy Moisés, mucho gusto Pedro, o Elías, muchachos, mucho gusto. No, había un conocimiento intuitivo. Ellos sabían quién era Moisés, sabían quién era Elías. Amén. Más o menos es un vistazo al cielo. Usted podría llamar un mensaje así, un vistazo al cielo, porque era un poquitico de la gloria de Dios y ellos gustaron eso, les encantó esa presencia de Dios, les encantó que tuvieran la oportunidad de mirar a Moisés y a Elías. Yo no sé si a usted le gustaría conocerlo a ellos, a mí sí, y al apóstol Pablo y al apóstol Pedro. Definitivamente ellos querían permanecer ahí. Empezaron a gustar la muerte, les empezó a gustar la muerte. Exactamente, aquí también en Lucas 9:27 dice: hay algunos de vosotros que no gustarán la muerte hasta que vean el reino de Dios. Cuando usted entiende lo que la palabra de Dios dice, cuando usted entiende las promesas, cuando usted entiende lo que ha de suceder después de la muerte, probablemente a usted y a mí nos va a gustar morir, nos va a gustar la muerte, así lo dice acá. Dice también: a algunos les va a gustar, a algunos probablemente no. Pero tiene que ver con el entendimiento, tiene que ver con comprender lo que la palabra de Dios nos dice, con entender lo que Dios quiere para nuestras vidas. Bendito el nombre del Señor. Y que nada de este mundo
Nada de este mundo puede compararse con la gloria venidera. Por eso también dice en Lucas 9:25: ¿qué aprovechará el hombre si gana todo el mundo y se destruye o se pierde a sí mismo? Estas palabras las entendió Pedro, Juan y Jacobo después de esta transfiguración. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria al nombre del Señor. Vaya conmigo por favor al libro de Nehemías 8. Porque aquí hay otro caso en el que vemos cómo personas que aparentemente pues tienen un rótulo de ser el pueblo de Dios, no comprendían lo que Dios les estaba queriendo decir. Esdras 8:1 dice: venido el mes séptimo, los hijos de Israel estaban en sus ciudades, y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que está delante de la puerta de las aguas. Y dijeron a Esdras el escriba que trajese el libro de la ley de Moisés, la cual Jehová había dado a Israel. Y el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la congregación, así de hombres como de mujeres, y todos los que podían entender, el primer día del mes séptimo. Esto es clave: y de todos los que podían entender. Verso 3: y leyó el libro delante de la plaza que está delante de la puerta de las aguas, desde el alba hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. De nuevo dice: y los oídos de todo el pueblo estaban atentos al libro de la ley. Y el escriba Esdras estaba sobre un púlpito de madera que habían hecho para ello, y junto a él estaba un montón de gente. No vamos a leer todo ese montón de personas que estaban ahí. Versículo 8 dice: y leían en el libro de la ley de Dios claramente, y ponían el sentido de modo que entendiesen la lectura. Así lo hacemos nosotros. Cuando leemos la Biblia, lo hacemos de esta manera, claramente, y le ponemos sentido, de manera que podemos entender lo que la palabra de Dios dice. A mí me gusta mucho cuando la hermana Clara hace ese énfasis. Cuando ella está liderando el servicio, ella dice: vamos a leer de tal manera que entendamos la lectura, que le pongamos un sentido. Es que es así. Y le voy a decir por qué debe ser así. Sigamos la lectura. Y Nehemías el gobernador y el sacerdote Esdras escriba y los levitas que hacían entender al pueblo, dijeron a todo el pueblo: día santo es a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Verso 10: luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce, enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. Los levitas pues hacían callar a todo el pueblo, diciendo: callad, porque es día santo, y no os entristezcáis. Mira el versículo 12: y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría. ¿Por qué? Porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Cuando usted entiende la palabra de Dios, usted puede gozar. Si usted no entiende la palabra de Dios, usted lo único que hará es repetir a su nombre, y otros dirán gloria, pero no lo siente usted de corazón. Lo dice porque otro le está diciendo que lo diga, no porque usted entienda que el gozo de Jehová es nuestra fortaleza, nuestra fuerza. Cuando usted entiende eso, cuando yo entiendo eso, el culto es diferente. Mientras uno no entienda eso, mientras uno lea este libro como cualquier otro y uno no le ponga sentido a esto, usted no se va a gozar el cristianismo. Usted no se va a alegrar con la palabra de Dios. Para usted puede llegar a ser una carga lo que la Biblia dice. Al nombre de Cristo sea la gloria. En este versículo 12 dice: gozar de grande alegría, porque habían entendido las palabras. Yo no sé si a usted le pasó. Le cuento mi experiencia.
Cuando yo me convertí y empecé a leer la Biblia, yo me empecé a alegrar porque yo decía, oiga, pero esto lo dice la Biblia, no puede ser. Estas promesas son para mí, porque empecé a entender lo que la palabra de Dios decía. Bendito el nombre del Señor. Todo esto que se está narrando en este libro de Esdras se dio a través, o se dio en la fiesta de los tabernáculos. Mire, sigamos leyendo. Al día siguiente se reunieron las cabezas de las familias de todo el pueblo, sacerdotes y levitas, a Esdras el escriba, para entender las palabras de la ley. Esta es como la cuarta o quinta vez que hablan de eso. Y hallaron escrito en la ley que Jehová había mandado por mano de Moisés que habitasen los hijos de Israel en tabernáculos en la fiesta solemne del mes séptimo, y que hiciesen saber y pasar pregón por todas sus ciudades y por Jerusalén, diciendo: salid al monte y traed ramas de olivo silvestre, de arrayán, de palmeras y de todo árbol frondoso, para hacer tabernáculos, como está escrito. Amén. Salió pues el pueblo y trajeron ramas e hicieron tabernáculos, cada uno sobre su terrado, en sus patios, en los patios de la casa de Dios, en la plaza de la puerta de las aguas y en la plaza de la puerta de Efraín. Y toda la congregación que volvió de la cautividad hizo tabernáculos y en tabernáculos habitó. Bendito el nombre del Señor. Empezaron a celebrar de nuevo esta fiesta de los tabernáculos. Gloria al nombre del Señor. Me pareció un poco curioso que Pedro le haya dicho al Señor: Señor, hacemos enramadas. No sé si era que Pedro quería celebrar la fiesta de los tabernáculos con ellos, o sea, quedarse 7 días con ellos. Esa fiesta representaba alegría. En el libro de Levíticos 23 se habla o se describe acerca de 7 fiestas. No todas tenían el mismo propósito, pero la fiesta de los tabernáculos particularmente era una fiesta para alegrarse, para que cada uno se alegrara. Era una fiesta familiar, donde iban hijos, hijas, esclavos, iba todo el mundo que habitaba la tierra de Israel para alegrarse. Y ellos lo que hacían era construir unas especies de enramadas, dormían ahí por 7 días y de alguna manera celebraban o recordaban cómo sus antiguos padres habían vivido por 40 años en el desierto. Amén. Y se alegraban y aprovechaban la fiesta, esta fiesta de los tabernáculos, para entender la palabra de Dios, para predicar la palabra de Dios, para enseñar la palabra de Dios. Vaya conmigo por favor al libro de Deuteronomios 31. Recuerde que el título del mensaje es: ¿entiendes lo que lees? Deuteronomio 31, verso 10 en adelante dice: y les mandó Moisés diciendo: al fin de cada 7 años, en el año de la remisión, en la fiesta de los tabernáculos, cuando viniere todo Israel a presentarse delante de Jehová tu Dios en el lugar que él escogiere, leerás esta ley delante de todo Israel a oídos de ellos. Verso 12, Deuteronomio 31: harás congregar al pueblo, varones y mujeres y niños, y tus extranjeros que estuvieren en tus ciudades, escuche, para que oigan, aprendan y teman a Jehová vuestro Dios, y cuiden de cumplir todas las palabras de esta ley. Uno de los propósitos de esta fiesta de los tabernáculos era oír, aprender, temer y cuidar la palabra de Dios. El versículo 13 trae una explicación de por qué se hacía. Y los hijos de ellos que no supieron, oigan y aprendan a temer a Jehová vuestro Dios todos los días que vieres sobre la tierra donde vais, pasando el Jordán para tomar posesión de ella. En el libro de Deuteronomio está claramente descrito cómo los padres judíos enseñaban a sus hijos. Les decían: repitan la palabra de Dios cuando se levanten, cuando se acuesten, cuando vayan por el camino. Pero por si las moscas, dice acá, si algunos hijos de ellos no supieran, entonces que en esta fiesta ellos oigan y aprendan a temer a Jehová. Ellos oigan, aprendan, ellos teman a Jehová y ellos cuiden la palabra de Dios. Amén. Esto más o menos era lo que el Señor Jesucristo estaba tratando de hacer en el libro de Juan 7. Vaya conmigo por favor al libro de Juan 7.
Bendito sea el nombre del Señor. Juan 7:1 dice: después de estas cosas andaba Jesús en Galilea, pues no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle. Estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos. Por eso le dijeron sus hermanos que por qué no iba, porque era una fiesta familiar, era una fiesta donde tenía que congregar la familia, donde tenían que estar por 7 días haciendo muchas otras cosas que se describen también en la ley y no tenemos tiempo de estudiar. Le dijeron sus hermanos: sal de aquí, vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo. Porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo está presto. Gloria al nombre del Señor. Verso 8: subid vosotros a la fiesta, yo no subo todavía a esta fiesta, porque mi tiempo aún no se ha cumplido. Más atrás, en este mismo libro de Juan, usted entenderá la razón por la cual los judíos querían matar a Jesús. Más atrás se menciona que Jesucristo sanó a un hombre en el día de reposo, y entonces eso a los judíos les incomodó bastante y querían matarlo por eso. Él no quería subir. Sin embargo, después que sus hermanos habían subido, él también subió a la fiesta, no abiertamente, sino como en secreto. Y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Y había gran murmullo acerca de él entre la multitud, pues unos decían: es bueno, pero otros decían: no, sino que engaña al pueblo. Pero ninguno hablaba abiertamente de él por miedo a los judíos. Pero mire el versículo 14. Jesucristo sabía cuál era el propósito de la fiesta de los tabernáculos. Era aprender, era enseñar la palabra de Dios. Por eso el versículo 14 dice: a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y ¿qué? Y enseñaba. Bendito el nombre del Señor. ¿Y qué pasaba con las enseñanzas de Jesús? Maravillaban a todo el mundo. Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letra sin haber estudiado? Mire que en el caso de Nehemías eran los levitas, los sacerdotes los que enseñaban la palabra. O sea, las personas que se supone que habían estudiado para ese fin. Pero Jesucristo, ¿qué decían? Que era un carpintero. La gente sabía que él era carpintero, que no tenía letras. Por eso se maravillaban y decía: ¿cómo es posible que sin haber estudiado este muchacho enseñe de esa manera? Y la gente se maravillaba. Y el Señor viene y les da una serie de enseñanzas bien especiales. Bendito el nombre del Señor. Inclusive, verso 32: los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Porque evidentemente Jesucristo enseñaba con autoridad, no como los escribas. Y enseñaba cosas profundas y la gente estaba maravillada, la gente le gustaba escuchar ese tipo de mensajes. Y estos alguaciles que iban con el propósito de prenderlo, con el propósito de arrestarlo, usted ya sabe lo que pasó, ¿cierto? Leamos por si de pronto no lo sabe. Jesús dijo: todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré vosotros no podréis ir. En el versículo 45 dice: los alguaciles vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, y estos le dijeron: ¿por qué no le habéis traído? Los alguaciles respondieron: no, lo lamentamos, pero jamás hombre alguno ha hablado como este hombre. Entonces los fariseos les respondieron: ¿también vosotros habéis sido engañados? ¿Acaso ha creído en él alguno de los gobernantes o de los fariseos? Y los insultaron, les dijo: más esta gente no sabe la ley, maldita es. Bendito el nombre del Señor. Entonces dése usted cuenta, hermano, que uno de los propósitos de Jesucristo en nuestras vidas es que nosotros entendamos lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas, porque eso nos va a traer gozo, porque eso nos va a traer alegría, porque eso va a cambiar nuestra manera de pensar. Estos alguaciles, antes de salir a agarrar al Señor Jesucristo, no pensaban así, pero cuando entienden la palabra de Dios, no tienen otra cosa que decir sino: nunca hemos oído a un hombre hablar de esta manera. Tal vez usted o yo teníamos un prejuicio antes de venir a una iglesia evangélica.
Y la primera vez que vinimos, me incluyo, y escuché un mensaje de la palabra de Dios, yo dije, yo nunca había escuchado esto. Y me encantó. Pues que no sea su caso, probablemente a usted Dios, con usted Dios haya tratado de alguna otra manera, pero cuando yo escuché la palabra de Dios, cómo se trazaba el mensaje, cómo nos hacían entender la palabra de Dios, a mí me quedó gustando el evangelio. Digo, oiga, qué bueno esto. No, yo no había escuchado esto de la palabra de Dios. Eso le pasó a esos alguaciles. Vinieron y escucharon a nadie más y a nadie menos que a Jesucristo enseñando. Y claro, Nicodemo, del que estábamos hablando al principio, les dijo, dice, el cual era uno de ellos, verso 50, dice, ¿juzga acaso nuestra ley a un hombre si primero no le oye y sabe lo que ha hecho? Respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? O sea, ya Nicodemo también estaba convertido, porque cuando usted escucha esta palabra, hermano, y usted la entiende, usted no se quiere apartar de esa palabra. ¿Qué podemos hacer? Pero cuando usted no entiende la palabra, bueno, es diferente. Es diferente. Al nombre de Cristo sea la gloria. Mire que es diferente cuando usted oye o cuando usted cree a cuando usted entiende la palabra. Verso 31 de Juan 8. Yo me estoy saltando un montón de detalles, pero les dejo ahí la espina para que se lean este capítulo 7 y 8 de Juan. 8:31 dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Esto es clave acá, porque este mensaje, de aquí en adelante, este mensaje Jesús se lo está brindando a los judíos que habían creído en él. Allá habían judíos que creían y judíos que no creían, ¿cierto? Los que no creían lo querían matar, por eso mandaron alguaciles, ¿cierto? Pero estos que creían, vamos a ver qué opinión tenían del Señor. Creían en Jesús, ojo. Arranca el sermón de nuestro Señor. Si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Qué bendición de mensaje. ¿Cuántos dicen amén? Y todos amén. Y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Gloria a Dios, será la gloria de Dios. Pero verso 33 dice, le respondieron, linaje de Abraham somos y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú seréis libres? Y el Señor con amor les responde, de cierto os digo que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y hasta ahí ellos, qué bendición, gloria a Dios. Pero en el versículo 37 dice, sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Un momentico, ¿cómo así? Pero no eran los que creían en él. Es que una cosa es que usted oiga de la palabra y que usted, a mí me gusta eso del evangelio. Otra cosa es que usted entienda lo que la palabra de Dios dice y lo que la palabra de Dios demanda de usted y demanda de mí. ¿Qué demanda la palabra de Dios? Apartarnos del pecado. Entonces, cuando eso sucede, evidentemente la gente dice, no, hasta allá tampoco. O sea, yo creo, pero yo no soy fanático, dirán algunos. ¿Cierto? Sé que sois descendientes de Abraham, pero procuráis matarme porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Yo hablo lo que he visto acerca del Padre y vosotros hacéis lo que habéis oído cerca de vuestro Padre. Y ahí ya las cosas se pusieron un poquitico más agitadas, tal vez, porque respondieron ellos, nuestro padre es Abraham. Jesús les dijo, si fueseis hijos de Abraham, las obras de Abraham haríais. Pero ahora procuráis matarme a mí porque os he hablado la verdad, la cual he oído de Dios, y no hizo esto Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ya se puso más complicada la situación, porque ellos también le respondieron a Jesús, no de una manera muy bonita, porque le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación y un padre tenemos que es Dios. ¿Por qué? Porque había la creencia que Jesucristo había nacido de fornicación.
Esa creencia estaba entre los judíos porque no cuadraban las cuentas. Amén. Jesús les dijo: si vuestro Padre fuese Dios, ciertamente me amaríais, porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino del que me envió. Amén. Y si usted sigue leyendo, al final este mensaje terminó muy mal, hermano, porque al principio estaban en glorias a Dios, y en el versículo 59 dice: tomaron entonces piedras para arrojárselas. Pero Jesús se escondió y salió del templo, y atravesando por en medio de ellos se fue. Ahí se acabó el mensaje. Iba bonito el mensaje. Pero ¿por qué termina el mensaje de esta manera? Porque la gente no entendía lo que la palabra de Dios les quería decir. Y el propósito de Jesús no era hacer enojar a esa gente. Yo estoy seguro de eso. El propósito del Señor era que todos ellos reconocieran su condición y entendieran lo que significaba creer en Jesús. Y es importante que usted y yo tengamos eso en mente, hermano. Vaya conmigo a 1 Corintios 15:1. Al nombre de Cristo sea la gloria. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano. Y usted puede creer, yo puedo creer, pero ¿podría yo creer en vano? ¿Cuándo podría yo creer en vano? Cuando la palabra de Dios no queda retenida en mí. Cuando yo no recibo la palabra de Dios, cuando yo no persevero en la palabra de Dios. Eso era lo que les estaba demandando Jesús a ellos: perseverar en la palabra. Les estaba demandando recibir la palabra. Les estaba demandando a ellos retener la palabra. Pero ellos creyeron en vano y cogieron piedras después. Lamentablemente muchos hermanos nuestros que un día creyeron, hoy tratan de tirarle piedras a Dios y echarle culpas a Dios de su desgracia, porque no entendieron lo que leían, porque no entendieron en quién habían creído. Amén. Al nombre de Cristo sea la gloria. Vaya conmigo por favor a Efesios 3, si es tan amable. Efesios 3, versos 4 en adelante. Perdón, 14 en adelante. 14. Efesios 3:14 dice el apóstol Pablo, hablándole a la iglesia en Éfeso: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, arraigados y cimentados en amor, escuche esto, seáis capaces plenamente de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo, que excede todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. ¿Cuándo somos llenos de la plenitud de Dios? Cuando conocemos a Dios, cuando entendemos el propósito de creer, cuando entendemos lo que hay detrás de la Biblia. Es que esto no es una religión, hermano. Esto que estamos hablando acá nos distingue de un musulmán, de un hinduista. Ellos no tienen fe, ellos siguen un montón de normas. Pero la palabra de Dios está para que nosotros comprendamos la anchura, la longitud, la profundidad y la altura del amor de Cristo. O sea, Dios no nos ha dado una palabra vacía, hueca, y no nos está diciendo créanla ciegamente. No, nos está diciendo comprendan la palabra de Dios. Nos da las herramientas para comprender la palabra de Dios. Amén. Y cuando hacemos esto, vamos a ser llenos de toda la plenitud de Dios. Eso es diferente. Esto es diferente a usted creer solamente. Claro,
Creer es un requisito para ser salvo, porque si usted no cree, no tiene esperanzas de absolutamente nada de ir para allá. La Biblia dice que el que no ha creído ya ha sido condenado, ¿cierto? Pero creer va mucho más allá. Tenemos que comprender, tenemos que entender esta palabra. Cuando lo hacemos, entonces no vamos a dar un paso en falso, no vamos a sobrepasar límites, porque vamos a ser llenos de la plenitud de Dios. Vaya conmigo por favor también a Filipenses, ya estoy terminando, a Colosenses, perdón. Colosenses 1, del 9 en adelante. También es otra epístola del apóstol Pablo, enviada a los hermanos en Colosas, en la cual dice: por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? ¿Cuál es el propósito de ser llenos del conocimiento de Dios? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Eso a su vez nos permite ser fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia, me encanta esta palabra, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo. Porque cuando usted entiende, usted se llena de gozo, hermano. Cuando usted comprende, usted tiene gozo. Dice: no, pero yo ¿por qué voy a estar afligido si es que me espera un cielo de gloria? Yo ¿por qué voy a estar afligido si es que si el Señor me salvó, me rescató de mi vana manera de vivir? Pero cuando usted lo comprende, usted puede gozar. Si no, usted no se goza. Por eso dice acá: con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su amado Hijo. Al nombre de Cristo sea la gloria. La invitación, hermanos, a que usted y yo entendamos en quién hemos creído. No solamente creamos de manera superficial y oremos porque otro nos dice que oremos, o digamos gloria a Dios porque me da pena que el hermano dice mucho. No, o sea, tiene que haber un conocimiento de la palabra de Dios para poder ser cristianos gozosos, alegres. Gloria al nombre del Señor. Terminemos en Juan 8:31. En nombre de Cristo sea la gloria. Juan 8:31. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permaneciereis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. La verdad, el conocimiento, el entendimiento, la comprensión nos hace libres, nos llena de gozo, nos llena de razones para seguir adelante. Amén. Vamos a estar de pie, vamos a darle gracias a Dios.